Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Llegamos hoy a el capítulo 11 y vamos a hablar entre el capítulo 11 y el capítulo 20 del libro de Ezequiel. Y nos encontramos esta premisa, más allá del muro. Entonces, en estos capítulos vamos a ver juicio, ilusión y el nuevo corazón. Entonces, vamos a observar que para ubicarnos en cuanto al contexto, Ezequías está cautivo en Babilonia, pero para este punto de la historia todavía no había llegado la destrucción total de Jerusalén o la tercera deportación. Entonces habían surgido en medio de ese panorama falsas expectativas, tanto para los que estaban en Jerusalén como para los que estaban en Babilonia. Entonces los que estaban en Jerusalén, bajo el rey Sedequías, que era el que el rey Nabucodonosor había dejado encargado. Entonces, no como rey, sino ciertamente como encargado, como gobernador. Él se había llevado al rey Joaquín en la segunda deportación, entonces había dejado encargado al rey, al rey Sedequías, pero que estaba ciertamente, él debía seguir las órdenes de Babilonia. Entonces, en Jerusalén estaba la falsa esperanza de la seguridad, y se habían levantado varios profetas con profecías de paz interminable. Y por supuesto seguían negándose al juicio inminente. Entonces, aunque Jeremías y tanto Ezequiel estaban profetizando, entonces, pero los que estaban en Jerusalén, ya había pasado la primera deportación, donde se había llevado a Daniel, a los nobles también, el rey. Entonces, había pasado la segunda deportación, se había llevado a Joaquín, al otro rey, se había llevado a los sacerdotes, pero ellos todavía no habían caído en sí que Jerusalén iba a ser destruida. Entonces ellos pensaban que las profecías que había dicho Jeremías, entonces, o sea, no iban a tener el cumplimiento tal cual como el profeta lo había dicho. En cambio, en Babilonia, también allí en el río Quebar, los exiliados estaban enfrentando la realidad, ¿verdad? Ezequiel advirtiendo el colapso y con una confrontación directa contra la rebelión, porque ciertamente, o sea, ellos estaban viendo que, o sea, que todo el panorama que ellos estaban viviendo era que no iban a volver tan pronto a Israel, ¿verdad? A Jerusalén. Entonces, aunque se habían levantado también algunos falsos profetas, pero ellos estaban enfrentando esa realidad. Entonces, y aún en medio de esa realidad, recordemos, como explicamos en la clase anterior, muchos de ellos estaban depresivos, habían colgado las alpas sobre los sauces, los árboles. Entonces, estaban viviendo esta fuerte realidad. En la primera parte del capítulo 11 nos encontramos la trampa de la olla de carne, que otro profeta también de manera peculiar habló acerca de una olla, ¿recuerdan? El profeta Jeremías habló de una olla hirviendo que su faz era hacia el norte. Ok, entonces, pero acá, bueno, se nos vuelve a presentar la figura de una olla. Entonces, vamos a ver por allí. Andrés, por favor, si puedes leer desde el verso 1 al verso 13, por favor, del capítulo 11 de Ezequiel. Profe, le colaboro con las siguientes lectura. Ahorita estoy no puedo, profe. Ok, Roandi. ¿De capítulo 1 hasta dónde?
Hasta el 13. Ok, amén. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el norte, hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y de Beía, príncipe del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan a esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de... Y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en la ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son carne y la olla, mas yo en medio de ella. Espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis en los límites de Israel, os juzgaré. Y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no os será por olla, ni vosotros haré en medio de ella carne. En los límites de Israel os juzgaré. Y sabréis que soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré el rostro a tierra y clamé a gran voz, que, Señor Jehová, destruirá del todo al remanente de Israel. Amén. Amén. Gracias, Roande. Ok, entonces vemos aquí el panorama de esta olla hirviendo, ¿verdad? Entonces, pero era que los que habían quedado en Jerusalén, ellos se comparaban que Jerusalén era esa olla ciertamente que resguardaba ¿qué? Los pedazos de carne, las presas, llaneramente, uno hablando. Entonces, y que ellos estaban resguardados en ese sentido. Entonces, los líderes de Jerusalén daban malos consejos, creyéndose seguros y blindados tras los fuertes muros de la ciudad, como la carne dentro de una gruesa olla de hierro. Entonces ellos decían, o sea, no nos va a pasar nada, nuestros muros, nuestras murallas ciertamente son fuertes, y aún más adelante nos vamos a encontrar que aún ellos mismos decían, más bien es tiempo de que hagamos negocio, es tiempo de que comerciemos, porque, ajá, o sea, entonces, no podían ver ciertamente que lo que ellos estaban viviendo era, o sea, la etapa, o sea, los días anteriores a la destrucción de Jerusalén. Entonces estaban cegados. ¿Por qué? Por su propio orgullo, por su propia negativa a ver la realidad. Entonces, y eran personas prominentes, no era que eran los más los menos desfavorecidos del pueblo, no, eran personas de influencia dentro de la ciudad y ciertamente daban estos consejos. Nos habla acerca de que el juicio es repentino. Ezequiel profetiza y muere el príncipe Pelatías como señal innegable. La ilusión de la invulnerabilidad se quiebra. Entonces ellos estaban seguros, poniendo su confianza ¿en qué? En las murallas de la ciudad. Y el Señor, ¿verdad? Ciertamente va y les dice, no, ustedes no son ninguna presa, ninguna carne dentro de la olla, más bien esta carne
o estas presas son las personas que ustedes han asesinado y que ciertamente, o sea, desde una u otra forma, la sangre de ellos estaba clamando porque se hiciera justicia, porque ellos habían actuado injustamente. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, cómo estaban tan ciegos a pesar de que el juicio estaba allí a la puerta, inminentemente. Entonces nos habla acerca del autoengaño, ¿verdad? Esa falsa seguridad es autoengaño. Por eso ellos se sentían seguros. Pero si Dios mismo ya les había dicho que iba a venir juicio, pero que entonces muchas veces nosotros, en vez de reconocer nuestra realidad, entonces nuestra carne o nosotros tendemos a autoengañarnos, y como dice por allí, o sea, vivir de ilusiones, y el que vive de ilusiones muere de desengaño. Entonces allí estaba profetizando Ezequiel y muere este hombre, este príncipe llamado Pelatías, ¿cómo es que se llamaba? Muere el príncipe Pelatías. Ellos tenían este refrán: nosotros somos la carne selecta en la olla protectora, o sea, no nos va a pasar nada. La respuesta divina: no son la carne, son los carniceros que llenaron la ciudad de sangre. Entonces Dios viene y le dice: ustedes se creen que ciertamente son las presas, la carne allí. No, ustedes son los carniceros que mataron a personas y que actuaron injustamente, entonces, y echaron en esa olla, o sea que a un Dios le iba a hacer justicia, era a todos aquellos que habían muerto a causa de ellos mismos. Recuerden que la ciudad estaba sumergida en una corrupción tremenda, donde no respetaban el derecho de la viuda ni del huérfano, entonces le hacían injusticia a los pobres, bastante tremendo. Entonces, pero allí en el mismo capítulo también se habla del milagro interno. O sea, Dios no tan solo les habla y les denuncia su pecado, sino que profetiza, ¿verdad?, acerca del milagro interno. ¿Cuál es este milagro interno? Un cambio de corazón. Entonces, la gloria de Dios abandona el monte, pero Él hace una promesa asombrosa para los exiliados. Les habla acerca del nuevo pacto. Dios promete quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne, receptivo al Espíritu. Entonces, ¿qué otro profeta nos habló también acerca de que el Señor iba a cambiar el corazón de piedra y ponerle un corazón de carne? ¿Recuerdan? ¿O de ese nuevo pacto? ¿Lo recuerdan? Cuando hablamos allí, profe, en Jeremías. Sí, profe, cuando dice que daré mi ley a su mente y la escribiré en la tabla de sus corazones. Amén, Jeremías. La lección espiritual: la verdadera transformación no se logra con rituales externos. Amén. Sino, ciertamente, sino con un milagro interno, o sea, un cambio de corazón. Y es lo que nosotros llamamos cristianamente el nuevo nacimiento. Entonces, que no es la apariencia, ciertamente, sino una transformación, un nuevo nacimiento, un cambio, una transformación. Entonces, y tenemos desde el verso 14 hasta el 25 la promesa de ese nuevo corazón. Entonces, o sea, ya aquí ellos estaban hablando o estaban profetizando acerca de ese nacimiento espiritual, donde sería cambiado o transformado ese corazón de piedra, de insensible, con una rebelión crónica, corazón idólatra, con una idolatría interna, y de juicio, en un corazón de carne, o sea, un corazón sensible, regenerado, el Espíritu de Dios morando
internamente. Y esto tiene pleno cumplimiento en nosotros como iglesia. En medio de la tragedia del exilio, Dios promete recoger a los dispersos y operar un corazón, y operar un milagro interno, un cambio radical de naturaleza. Entonces, por lo menos, cuando ellos regresan a Jerusalén después de los 70 años, entonces hay un cambio, ¿verdad? No en todos, obviamente no en todos, pero sí. Entonces, y la lección fundamental que ellos aprendieron fue que en cuanto a la idolatría, ellos, la deportación los curó totalmente de la idolatría. En los versos 22 al 25, le voy a pedir a mi hermana María Nelda, por favor, si tienes tu Biblia por allí, para que estés leyendo la salida de la gloria de Dios. Entonces, en los capítulos 8, 9, estuvimos allí hablando cómo la gloria se había trasladado desde el templo hasta el umbral de la puerta y luego desde el umbral de la puerta hasta el monte. Vamos a ver qué pasa en estos versículos desde el 22 al 25. María Nelda, por favor. Capítulo 11, 22 al 25. ¿No? Amén, sí. Desde el 22 al 25 del capítulo 11. Ajá. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión, y del espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto, y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Amén. Amén. Gracias, María Nelda. Entonces vemos acá cómo finalmente la gloria se elevó desde el monte y dice, luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en la visión a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión. Amén. Entonces, pero él había visto ciertamente cómo la gloria se había aparecido allí en Babilonia. Entonces, la salida de la gloria de Dios, el momento más trágico del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no tan solo se fue del templo, sino que se fue de la nación de Jerusalén. O sea, digo, desde la nación de el reino de Judá, de la ciudad de Jerusalén. La presencia visible de Jehová abandona la ciudad. El templo queda vacío, entregado a una nación rebelde a las consecuencias de su propio pecado y dejando atrás la protección divina. Entonces, con este acto, ¿verdad? Entonces, ciertamente, estaba quitando este cerco, el Señor sobre la nación. Entonces, o sea, podemos decir que en el momento que entran los caldeos o los babilonios a destruir y a quemar el templo, allí ya no estaba la gloria del Señor. Ya la gloria había, hacía bastante tiempo que había abandonado el templo. Entonces, porque imagínense, hermano, si esa misma gloria era capaz de que el sacerdote que entrara mal, o por ejemplo en el caso de Nadab y Abiud, recordemos que ellos ofrecieron un fuego extraño en el altar. Y cómo salieron, claro, cuando eso estaba era el tabernáculo, no estaba el templo, pero ellos salieron muertos. Entonces, ¿usted cree que si la gloria del Señor hubiese estado sobre el templo, Babilonia hubiese podido entrar a saquear y a quemar el templo? No, hermano. Eso, estando la gloria, la chequina de el Señor allí, no
no hubiesen podido, porque estaba la presencia del Señor. Entonces, nosotros como creyentes, ciertamente lo que nos hace fuerte o lo que nos cerca, por así decir, es la presencia del Señor en nuestra vida. Si la presencia del Señor, como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, entonces él estaba clamando que fuera la presencia del Señor con él, delante de él. Entonces, es ese cerco. Si no, vamos a hacer, hermano, bueno, burla de las personas, del diablo, de todo. ¿Por qué? Porque lo que importa es que en nosotros como templo esté esa presencia del Señor, esa Shekinah, el Espíritu Santo habitando. Porque lo podemos contristar, amén. Entonces, eso. En el capítulo 12 nos encontramos la profecía en acción, la señal del equipaje. Entonces siguen los actos simbólicos, mensajes sin palabras. En el paso 1, Ezequiel empaca a la vista de todos como quien va al cautiverio. El paso número 2, el acto número 2, cava un agujero en la pared de su casa y sale en la oscuridad. Y el paso número 3, sale con el rostro cubierto para no ver la tierra. La cruda realidad, el rey Sedequías intentará escapar de noche durante el asedio, pero será capturado, cegado por el rey de Babilonia y llevado al cautiverio. Entonces, aquí vemos cómo Ezequiel está describiendo la manera como iba a ciertamente acontecer con el rey Sedequías, el cual había dejado allí encargado desde el gobierno Nabucodonosor. Pero sucede que Sedequías comenzó a hacer alianzas con Egipto, con el faraón Necao de Egipto. Entonces, pensando que podía jugarle sucio a Nabucodonosor, entonces haciendo estas alianzas, y resulta y pasa que se enteró Nabucodonosor. Entonces, ni corto ni perezoso vino ciertamente a arremeter contra el rey Sedequías. Entonces, Sedequías, él iba a intentar escapar, ¿verdad?, de Jerusalén. Él iba a intentar escapar de Jerusalén hacia Egipto. Y ciertamente, ¿verdad?, él hizo este intento, pero lo agarraron huyendo, escapando. Fueron y lo agarró el ejército de esta forma. También Nabucodonosor le iba a matar a sus hijos y le iba a sacar los ojos y se lo iba a llevar cautivo a Babilonia. Entonces, en este acto de que lo último que él había visto era cómo Nabucodonosor mataba a sus hijos y posteriormente le sacaban los ojos, estando él vivo. ¿Ven? Entonces vemos que es bastante fuerte. Y podríamos decir que fue una forma como de un teatro callejero o el exilio dramatizado. Entonces, y Ezequiel debía actuar como una señal visible para que el pueblo espiritualmente sordo pudiera ver, porque ya que no oían el mensaje, ya que no oían la palabra, por eso Dios usa este método para llevar el mensaje, para decirles, así va a acontecer con el rey Sedequías. Entonces va a simular esta fuga nocturna, confrontando el cinismo, el refrán popular. Entonces, ellos, viendo que Jeremías había profetizado eso, entonces habían sacado este refrán popular diciendo, las visiones tardan y nunca se cumplen. Pero vemos que esta estaba a punto de cumplirse. Entonces, pero ellos habían adoptado este dicho como tal. Entonces, no, las visiones siempre tardan. Y nunca se cumplen. La certeza divina, Dios declara el fin de las demoras. La paciencia divina
no es inacción. Su palabra profética es segura y su cumplimiento ineludible. Por eso el Señor Jesucristo dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, muchas veces nosotros, aún, ¿verdad? Por ejemplo, decimos, wow, pero bueno, nosotros evangelizando muchas veces. Bueno, yo me he encontrado con personas que me dicen, bueno, pero desde que yo oigo a los evangélicos que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y todavía no, mi abuelita predicaba acerca de que Cristo venía. Y nada, entonces, ciertamente, hay años predicando, hay años que va y se está predicando ese mensaje, pero está envuelto, es la misericordia del Señor. Pero el hecho, ¿verdad?, de que no se haya cumplido hasta ahora, no es que no se va a cumplir, por supuesto que se va a cumplir, solamente que Dios es misericordioso y es dar oportunidad. Es dar oportunidad, ciertamente. Bueno, si hubiese llegado Cristo hace 20 años, yo no tuviera que, gracias al Señor, que por lo menos, bueno, porque hace 20 años yo no era creyente. Mi familia, ¿verdad?, todavía no es creyente. Claro, no es una condición que nosotros le vamos a poner al Señor, porque no podemos caer tampoco en esta falsa interpretación de que Cristo no va a venir hasta que toda la tierra crea. No, ¿verdad? O que, por ejemplo, otra parte de que otra interpretación incorrecta es cuando, por ejemplo, dice, no, Cristo todavía no puede venir porque no se le ha predicado a todas las naciones, porque todavía hay países que están cerrados al evangelio hasta que haya entrado, la plenitud de los gentiles. Pero, ¿verdad? O sea, no podemos decir, porque yo no sé cuál es la plenitud de los gentiles. Entonces, decir, todavía Cristo no puede venir. Claro que sí, Él puede venir cuando Él quiera. Pero, ciertamente condicionarlo. Por ejemplo, bueno, en India, que es uno de los países con más diversidad lingüística y creo que es el país número 4 o 5 por allí, de que es no alcanzado, o sea, de que hay muchas personas en India que no han oído el nombre de Jesús, no conocen la historia de el Evangelio en pleno siglo XXI. Y aún, y como India, otros países que están totalmente cerrados al Evangelio. Entonces, yo no puedo entrar en la parte de decir, no, hasta que no se predique el Evangelio a toda India, hasta que no se predique el Evangelio en toda la tierra, Cristo no va a venir. No, hermano, porque cuando nosotros estudiamos la parte de dispensaciones, vemos que aún en la dispensación de la gracia, la comisión que se le ha dado a la iglesia, o sea, o la orden o el mandato es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero nos damos cuenta que en todas las dispensaciones ha fracasado a quien se le han dado la comisión. Por ejemplo, Adán fracasó, que es la dispensación edémica. En cuanto a la conciencia, fracasaron. El gobierno humano fracasó. La promesa fracasó. La ley fracasó. Y la gracia, ¿verdad? O sea, no que haya fracasado, sino en cuanto al mandato. Por eso, ¿verdad?, cuando se instaure el reino milenial, que allí va a ser donde se cumpla totalmente, ¿verdad?, literalmente la profecía de Joel, que dice que el Espíritu del Señor se da derramado sobre toda carne. Entonces, pero aún en esa misma dispensación, ¿qué va a pasar ya por finalizar los 1000 años? Dice que Satanás será soltado nuevamente y engañará a muchos, y las personas se levantarán, se rebelarán contra el gobierno de Cristo mismo. Entonces, o sea, decir que la iglesia va a cumplir, ¿verdad? Ciertamente tenemos una tarea restante, pero claro, es nuestro deber predicar, es nuestro deber evangelizar, porque para eso estamos acá. Pero yo no puedo condicionar la venida del Señor,
¿verdad? O aún el rapto de la iglesia a ese evento específico, porque sería decir, no, porque todavía falta, no, nosotros debemos estar preparados que si nos toca partir esta noche, ¿verdad? Que sea el rapto, irnos, claro, nosotros oramos por nuestra familia, nosotros intercedemos, pero yo debo vivir como que si el rapto fuese dentro de la próxima media hora. Entonces, o sea, tener ciertamente toda mi vida ordenada o mi equipaje arreglado, como por ejemplo en el caso de que si me toca partir, entonces tener ciertamente todo en orden. Entonces, como voy y siempre digo, ya sea que el Señor venga en el arrebatamiento, ¿verdad? O sea, o participemos, porque esta es la esperanza de cada uno de nosotros como creyente. Pero si no es el arrebatamiento, ciertamente la muerte. Entonces yo debo estar preparada para partir con el Señor y no condicionar, no, es que todavía falta predicar en tal parte, o falta tal cosa, o falta que vaya y se cumpla cualquier, no, o sea, yo no debo poner esa esperanza en cuanto a eso, amén. Ajá, Andrés. Sí, profe, una vez yo recuerdo que oí a un predicador tan osado, un misionero, que él agarró un texto que decía, y será predicado este evangelio, entonces vendrá el fin. Y dijo, yo les puedo asegurar, así lo dijo, profe, así lo dijo, escuché, yo les puedo asegurar que esta noche no viene el Señor Jesucristo. Imagine usted, y él decía, no, porque en todos lados, porque la ventana 1040, yo creo que si usted ha hecho misiones, ha oído hablar acerca de eso, ese espacio geográfico en África, que creo que ya lo han modificado, ya creo que no es 1040, sino que ya, bueno, estoy un poco desactualizado en misiones, pero hay una ventana, hay un lugar donde hay lenguajes, ni siquiera tienen idioma, pues es un dialecto, ¿ve? No es algo oficial, no tienen un alfabeto, entonces, ¿cómo se les predica, no? Entonces es algo más complejo de lo que se cree. Y él decía, no, pues yo les puedo asegurar que Jesucristo no va a venir hoy. Y a mí me provocaba era levantarme y decir, bueno, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Qué locura, ¿no? No, claro, todos estos pensamientos surgen desde de las escuelas de interpretación, pero por ejemplo hay bastante evidencia bíblica, ¿verdad? Porque nosotros no nos debemos regir por este razonamiento. Ah, no, yo pienso tal cosa, yo pienso que esto, no, sino que la evidencia que nos da la escritura, ¿verdad? De que, por ejemplo, primero, de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, hay evidencia, o sea, no es que en una posición, no, sino evidencia sostenible, amén. Entonces, y en cuanto a esa parte, ¿verdad? Porque muchos desde lo que tienen esta interpretación, ellos no aceptan el dispensacionalismo, o sea, no van y no comparten, ¿cómo se llama? Esta interpretación. Entonces, es producto de eso. Roandy, ¿ibas a comentar algo? Que fue lo que escribiste en el chat. Roandy. No, compartí unos textos bíblicos allí que salía el apóstol Pablo, que le decía el apóstol Pablo. Ajá. ¿Y qué dicen? Ya se lo voy a leer ya. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Amén. Entonces, ciertamente nos habla acerca de la apostasía, y es algo que evidentemente estamos viviendo, pero que en cuanto a esa parte, ¿verdad? Nosotros
O sea, no hay ningún argumento, ¿verdad? Y esa es mentira, que la iglesia va a alcanzar a todo el mundo. Mire, o sea, porque aunque es el mandato que el Señor nos ha dado y nosotros debemos cumplirlo, ¿verdad? Porque le vamos a dar cuenta al Señor. Pero aun cuando dice, creo que es Ageo, porque la tierra será llena del conocimiento desde el Señor, pero esa parte tiene pleno cumplimiento, es en el milenio. Y aún en la gran tribulación, ¿verdad? Cuando dice acerca de los 144,000 sellados que van a ser predicadores judíos. Entonces, si la iglesia, ¿verdad?, le predicara a todo el mundo, ¿para qué Dios va a sellar y va a levantar estos 144,000 judíos para que prediquen en medio de la gran tribulación? Entonces, si ya la iglesia ha hecho ciertamente toda su labor, ¿verdad?, de evangelizar a todo el mundo. Claro, yo soy una de las partes, y aun cuando veo, ¿cómo se llama?, la parte misionera, el corazón se me pone bastante pequeño, y de que hay que ir, por supuesto, ¿verdad? Pero yo no debo, porque todavía falta algún pueblo en África, falta todavía, no, el Señor ciertamente, cuando él lo determine, él va a venir por su iglesia. Amén. Entonces, ¿quieres comentar algo, Marianelda? Por allí también como que está Frander. Bienvenido, Frander. Amén. Tenemos que se me voy acá un poquito la. Ajá. Tenemos que ellos, el rey iba a pasar ciertamente por esta circunstancia. En el capítulo 13 tenemos la pared endeble de los falsos profetas. Y es que los falsos profetas han existido desde que el mundo es mundo, han existido los falsos profetas. Por eso creo Judas, la epístola de Judas dice, porque estos son nubes manchas sin agua, ajá, manchas en vuestros ágapes, toda esta cosa, y árboles otoñales sin fruto. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, toda esta parte, amén. Entonces, en medio de esta situación se levantaban falsos profetas. Entonces, los falsos profetas, ¿qué decían? Paz, cuando no hay paz. Entonces, ellos, tanto los de Jerusalén como los que estaban en medio de el cautiverio, ellos estaban profetizando paz. En este capítulo 13 nos encontramos denuncias directas a los profetas y profetizas, los cuales ocultan la ruina eminente con falsas promesas, con cal blanca. Entonces, ponen ciertamente la figura de una pared, como nos lo muestra acá la imagen, corroída, desbaratada. Entonces ellos, con estas falsas profecías, ellos buscaban echar cal en la pared, o sea que como para disimular. La tormenta del juicio derribará sus mentiras, y la pared que intentaron sostener, ¿cómo quedará? Ciertamente se derribará. ¿Por qué? Porque el Señor había determinado una palabra y ciertamente se iba a cumplir. Entonces, ahora, ¿qué hacían estos falsos profetas? Hablaban desde su propia imaginación. Entonces, claro, es natural que al momento de uno estar pasando una situación difícil, una prueba o una circunstancia, nuestra carne o nuestro acto natural es pensar, bueno, la cosa va a mejorar, ¿verdad? Entonces, claro, siempre nosotros pensamos que va a mejorar para bien, en el sentido de que Dios está al control, o sea, que está detrás de todos estos acontecimientos. Pero quizás una forma de que mejore la cosa
sea algo que yo humanamente diga, wow, no me esperaba eso, amén. Entonces ellos gritaban paz cuando se avecinaba el desastre. Entonces ellos fueron incapaces de ponerse de acuerdo o de darle la razón tanto a Jeremías, que estaba profetizando allá en Jerusalén, como a Ezequiel. Entonces, en cambio, el verdadero profeta habla la palabra de Dios, como se le dijo a Ezequiel. El éxito de tu ministerio no va ciertamente a considerarse por la aceptación que tengas, sino porque tú seas fiel al mensaje que el Señor te está dando. Ellos confrontaban el pecado y advertían sobre el peligro. Entonces, construyen sobre un fundamento sólido para resistir la tormenta divina. En cambio, ¿verdad?, los falsos profetas, ellos levantan una pared endeble. O sea, ¿cómo es esto? O sea, que movediza. Y la cubren con cal blanca, encubrimiento, para que parezca fuerte. Entonces, como dicen por allí, la mentira tiene patas cortas. Entonces, podemos observar los mensajes que solo buscan agradar o los mensajes que solo buscan agradar dejan a las personas vulnerables al desastre espiritual. Entonces, es mejor una verdad fuerte, una verdad dolorosa, que una mentira que me haga feliz. Entonces, es mejor, ¿verdad?, una verdad fuerte que dolorosa, agria, wow, pero que salve mi alma o que me haga entender, oye, Yaineli, estás por un mal camino. Si sigues por ese camino, allí está el infierno. Antes que me digan que si yo estoy haciendo lo malo, no, todo está bien, tú no necesitas arrepentirte, mira, lo que te viene es bendición, mira que no. Entonces es preferible, ¿verdad?, una verdad cruel, una verdad fuerte, pero que nos dé vida, a una mentira dulce que nos mate. Amén. En el capítulo 14 nos encontramos la inevitabilidad del juicio. O sea, el juicio viene. Los corruptos de la nación o la corrupción de la nación ha llegado a tal profundidad que el mérito de otros ya no es escudo. Entonces aquí es donde ciertamente se mencionan, y el Señor mismo dice en el capítulo 14, si Noé, Daniel o Job estuvieran en esta ciudad, su excepcional justicia no salvaría ni a sus hijos ni a la nación, solo librarían sus propias vidas. Nadie se salva por la fe prestada de otros. Entonces, imagínense usted, o sea, vemos que estos tres hombres, ¿verdad? Noé le predicó a toda su generación. Entonces, pero él pudo salvar a su familia. Entonces, aquí el profeta le está diciendo, si en este momento estuviera Noé predicando, solamente Noé fuera el que se salvara. No se salvará su esposa, ni sus hijos, ni su familia, ¿verdad? Entonces, únicamente se salvaría él, ¿verdad? Entonces, o si estuviese Daniel o si estuviese Job. Entonces, nos habla, ¿verdad?, de que ellos habían caído en esta idolatría, ellos, y que la fe, ciertamente uno no se salva con fe prestada, porque ellos habían hecho ídolos internos. Yo creo que ayer estuvimos también hablando un poquito de esto. Y la justicia intransferible, o sea, la única justicia transferible hacia nosotros es la de Cristo. Pero por el hecho de que usted ande con una persona que sea justa, o que yo ande con una persona que sea justa, pero si yo no actúo en justicia, yo no me voy a salvar por eso. Entonces, o sea, Dios va a guardar y a proteger desde el juicio a la persona que anda en justicia. Pero si yo ando en injusticia, si yo ando haciendo lo malo, escondido por allí, no, pero los hermanos no me ven. No, pero, o sea, yo lo hago por teléfono. No, pero, o sea, ¿quién se va a enterar? Cuando venga el juicio, cuando venga, ciertamente,
el proceso, entonces Dios va a decir, venga acá, pajarita, usted pensaba que usted no iba a llevar, mira, usted también andaba haciendo las cosas malas, entonces por eso debemos actuar en justicia. Ayer estuvimos hablando acerca de la integridad, de la honestidad, entonces, pero también nosotros debemos actuar en justicia. La idolatría invisible, los ancianos acuden a Ezequiel, pero Dios se niega a responderle. Entonces ellos en este capítulo, aparentemente ellos van a consultar a Dios a través de Ezequiel, pero Dios conocía, ¿verdad? Que lo hacían con una fe fingida. Entonces, y Dios se negó a responderle en este capítulo. La razón, han levantado ídolos en su corazón. La idolatría no requiere de estatuas, aunque ciertamente no estaban adorando estatuas en Babilonia, estos que estaban deportados, pero todavía seguía la idolatría allí en sus corazones. Es cualquier cosa que usurpe el lugar de Dios en nuestras prioridades internas. Entonces, un ídolo no es María, José, Chiquinquirá, no sé qué cosa, Fátima, el otro, no. Un ídolo es todo aquello que nosotros pongamos en primer lugar antes que tener una relación con el Señor. Y todo lo que nos impide que nos rindamos totalmente al Señor. La fe no se presta ante el juicio, ni siquiera la justicia histórica de Noé, de Daniel o de Job podría salvar la nación. Noé, amén. Ajá, ¿vas a comentar algo? ¿Qué hay, Andrés? Profe, me parece a mí súper, hiper interesante que Ezequiel y Daniel no son, o sea, son básicamente contemporáneos, ¿no? Incluso los dos están en el mismo reino y que siendo Daniel, o sea, todavía bastante joven, se ponga como ejemplo en este caso, porque se habla de Job, de Moisés y se le compara con Daniel, imagine. Me parece súper interesante ese dato, ¿no? Y que son contemporáneos. Exactamente, y es que, hermanos, la reputación o el testimonio de nuestro hermano Daniel impactó a su generación, no tan solo a nosotros, sino a su generación. Entonces, quizás, bueno, no hay un registro bíblico que ellos se hayan conocido personalmente o que se hayan dado la mano o que hayan, no, pero ciertamente son contemporáneos. Recordemos que Daniel estaba en la parte de el palacio, aún como gobernador, con toda, toda esta parte, no sé, o sea, no hay un registro bíblico, ¿verdad? Lo demás puede ser especulaciones, que haya ido un día al río Quebar, a donde estaban estos cautivos, no sé. Pero entonces sí impactó a su generación. Entonces, aunque ciertamente con estos ejemplos de estos tres hombres, ¿verdad? Donde dice Noé que había vivido en una sociedad ciertamente que iba y que le había dado la espalda al Señor. Pero entonces, o sea, Dios diciendo con esto, o sea, aún el círculo de la sociedad de no es esta sociedad, ¿verdad? O ustedes son peores a grandes rasgos que los mismos contemporáneos de Noé que murieron en el diluvio. ¿Por qué eran peores? Porque estos conocían la ley, estos tenían al templo, estos eran el pueblo del Señor. Por eso es que es una diferencia. Por eso dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Pero entonces es preferible ser pecador y no conocer nada, no tener ningún conocimiento, ¿verdad? Que a volverse impío. ¿Cuál es el impío? El impío es aquel que conoce, que sabe la verdad, pero sin embargo se revela ante esa verdad. Entonces Daniel también estaba, oye, aunque estaba en el palacio, ¿verdad? Rodeado allí por lujo, el rey, todo esto, pero también se movía en un ambiente peligroso. ¿Lo cree usted o no lo cree? Vamos a preguntarle a los leones que fueron y le metieron allí en el foso a ver si Daniel se movía en un entorno peligroso.
Amén. Entonces, el Señor fue y le tapó la boca a los leones, pero ciertamente Daniel también, a pesar de estar en la corte, se movía en un entorno bastante peligroso. Amén. Y por supuesto, nuestro hermano Job, que pasó por todas estas adversidades, y aún sus amigos, ¿verdad? En aquel momento de la prueba, le dijeron, oye, confiesa, Job, toda esta parte. Entonces, pero aquí el Señor comparando, ¿verdad? La decadencia en cuanto había caído el pueblo, ciertamente era peor que la que estaba rodeando a estas personas. Entonces dice, ellos solo librarían sus propias vidas. La relación con Dios es estrictamente personal. Entonces nosotros podemos, mire, Judas tuvo el mejor maestro. Judas vio los milagros. Judas tuvo el mejor mentor. Judas tuvo el mejor pastor. Judas estuvo al Señor, y sin embargo Judas tomó la decisión y Judas se perdió. Entonces, hermano, nosotros no importa a quién tenemos a nuestro alrededor, o quizás, bueno, debemos buscar, obviamente, que nuestros líderes, nuestros pastores sean personas temerosas al Señor, pero sobre todo cultivar nuestra relación personal con el Señor. No, que fulano está pecando, que está haciendo esto. Bueno, el Señor nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Gracias a Dios, yo voy a dar cuenta, es por mí, ¿verdad? Usted va a dar cuenta, es por usted. Bueno, ciertamente los que son casados, los esposos, darán cuenta por su esposa y por sus hijos. Entonces, pero nos corresponde ciertamente dar cuenta por nuestras obras, amén, dar cuenta. Entonces, buscar esa relación personal. En el capítulo 15 nos encontramos la madera de la vid, y aquí nos habla acerca de esta parábola o de esta analogía. Entonces, donde el Señor compara al pueblo de Israel con la madera de la vid. Entonces, o sea, con la madera de la mata de uva. ¿Usted ha visto una mata de uva en la realidad, que no sea por televisión? ¿La han visto? Amén, hermana, amén. Ajá. ¿Y cómo es esa mata? Básicamente no tiene un tronco sólido, ¿no? Es como solamente enredaderas, por así decirlo. Claro, son un poco más gruesas que las silvestres, pero no tienen tampoco, digamos, mucho espesor. Son ligeras. Exactamente. Son familias ciertamente de las trepadoras, de las enredaderas, tanto que para cosecharlas va, y algunos usan poniéndolas que como que otros árboles, o si no haciendo como una enramada para que ella pueda trepar y ciertamente dar su fruto. Entonces el Señor hace la comparación que el pueblo de Israel es como la madera de la mata de uva. Entonces, podríamos decir, vamos a usar la madera de la mata de uva para hacer unos muebles, para hacer una cama, para hacer un comedor. No, eso no. O sea, la madera de la mata de uva o la madera de la vid ciertamente es frágil y retorcida, inútil para construir. Ahora, su único valor es dar uva. No podríamos decir, ay, no, vamos a sembrar matas de uva para hacer muebles. No, o sea, porque no sirve para eso. Entonces, la compara ciertamente, en cambio, la madera de cedro, ¿verdad? Nosotros no consumimos el fruto de el cedro, ¿verdad? Pero su madera es de excelente calidad. Entonces, ¿por qué? Porque es fuerte, estructural y útil para construir muebles o casas. Entonces, aquí se hace esta comparación y el Señor dice, el pueblo de Israel es como la madera de la mata de uva. O sea,
Y la mata de uva, o sea, Dios la diseñó fue para que diera frutos, no para que su madera sea fuerte. Entonces, nos dice, si la vid no da fruto, su madera no sirve para nada más que para ser quemada, como está aquí en la ilustración. Israel falló en su único propósito, dar fruto. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es mi propósito? Dar fruto, hermano. O sea, porque, entonces, o sea, si nosotros, Dios nos ha llamado y nos ha injertado en el olivo real, ¿verdad? Siendo nosotros olivo silvestre, entonces es para llevar fruto. Entonces, ciertamente, ¿verdad? Dice, porque todo pámpano que en mí no lleve fruto, ¿será qué? Cortado. Será cortado y echado al fuego. Y echado al fuego. Entonces, o sea, nosotros no estamos ni para adornar, ni para que hacer algo con nuestra madera, no, nosotros estamos para dar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, ellos fracasaron en esto. Entonces, por eso ella... Disculpe, dato interesante. El Señor en la parábola de la vid, capítulo 15 de Juan, dice que nosotros podemos dar fruto es una vez que el pámpano es limpio, ¿no? Y el mismo capítulo de Juan 15 dice que nosotros somos limpios por la palabra de Dios, ¿no? Y es la palabra de Dios la que nos limpia cuando la leemos, la que nos corrige, la que nos redarguye, ¿no? La que es apta para hacer del hombre y de la mujer de Dios actos para toda buena obra, ¿no? Entonces, una vez limpios con la palabra, podemos nosotros dar fruto. Amén. Entonces sí, ciertamente uno puede orar bastante, ayunar bastante, vigilar bastante, pero es la palabra la que nos limpia. Entonces se identifica como esa agua, amén, que nos limpia, porque es la que nos va a confrontar, es la que nos va, sí, o sea, ese es un atributo propio de la palabra del Señor. ¿Ven? Entonces, Israel es comparado con la madera de la vid. A diferencia del roble o del cedro, la madera de la vid no sirve para fabricar muebles, ni para una estaca, ni siquiera para usarse como estaca. Su único valor radica en qué? En dar fruto. Si no da uva, solo sirve para ser quemada. El pueblo de Dios ha elegido, el pueblo de Dios ha sido elegido con un propósito, dar fruto. Cuando perdemos nuestro testimonio y desobedecemos, perdemos nuestra utilidad divina. Entonces, hermano, debemos ciertamente caminar en integridad, guardar nuestro testimonio y dar fruto en todo tiempo. Entonces, y el fruto ciertamente es para que lo coman otras personas. Entonces, allí es donde se va a evidenciar en el proceso las personas que van a venir hambrientas a nuestra vida y no nos van a decir, por favor, Andrés, dame de fruto desde la paciencia. No, o sea, se van a presentar situaciones donde tú sientas que vas a perder la paciencia, pero entonces la oportunidad para manifestar el fruto desde la paciencia. Por favor, Randy, dame amor. No, o sea, se va a presentar la situación donde usted debe manifestar, dar ese fruto de amor. O, por favor, Marianelda, dame el fruto desde la paz. No, se van a presentar situaciones desesperantes, ansiosas, ¿verdad? Entonces, pero allí usted debe evidenciar el fruto de la paz del Señor. O se van a presentar, por favor, Frander, se van a presentar de que situaciones para que se te vuele la cabeza y pierdas el dominio propio. Entonces es la oportunidad para usted manifestar el fruto del dominio propio. ¿Ven? Entonces, y cada una de estas 9 manifestaciones, pero no estamos dando Gálatas, amén. Pero es esa. Hermanos, a eso es que estamos llamados, a dar frutos. Amén. En el capítulo 16 llegamos a la alegoría de la mujer infiel. Y nos encontramos aquí el relato de una niña abandonada, donde el Señor dice que la había encontrado junto al camino, que estaba abandonada,
y dice, esta niña es de origen amorreo e hitita. Ciertamente, y que estaba a punto de morir en su propia sangre, pero Dios la vio y le dijo, vive. Vamos al capítulo 16. Por favor, yo lo puedo leer, yo si quiero. Ok, ajá. Vamos al capítulo 16. Pero es bastante largo, pero bueno. Ajá. Por favor, si puedes leer, a ver. Ajá. Léelo. Primero, léelo hasta el 7, desde el verso 1 hasta el verso 7. Es muy bonito, profe, yo lo leí, es muy bonito. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Amén. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Amén. Entonces acá vemos cómo el Señor ciertamente elige a la nación o al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, o sea, pero cuando lo elige, no lo elige porque haya sido un pueblo fuerte, un pueblo lleno de virtud, no, sino que, o sea, sino que el Señor, llamado a compasión, ¿verdad? Ciertamente los eligió a ellos, pero y los hizo, ciertamente un pueblo, una nación les dio un nombre, ¿verdad? Entonces, aquí cuando habla, ¿verdad? De que ellos habían formado dentro de esta tierra del amorreo y del cananeo, fue porque el Señor fue y saca al pueblo de Israel de Egipto, los lleva a la tierra prometida, pero que allí está inmerso en medio de estas ciudades. Amén. Entonces, y el Señor lo escoge, hace un pacto con ellos. Entonces, aún recordemos, por ejemplo, y que aún este pacto viene desde Abraham. Entonces, pero el Señor, aún cuando escoge a Abraham era idólatra, hermano. No era que Abraham estaba allí, ajá, no, sino que al Señor fue y le plació escogerlo. O sea, en su infinita soberanía lo escogió para hacer de él una nación grande. Abraham creyó y caminó en fe, pero ciertamente esto fue un proceso. ¿Cuántas veces también Abraham no falló en la fe? ¿Cuántas veces? Porque, ajá, nosotros vemos sí, Abraham, el padre de la fe, pero ajá, antes de esa demostración de fe tan fuerte allí, cuando el Señor le pide a Isaac, él había pasado por otros procesos donde le había faltado la fe. Cuando regresó a Egipto, cuando fue y le hizo caso a Sara, y tomó a Agar, o sea que fue y se llegó a Agar, cuando salió de su tierra, más no de su parentela. ¿Por cuántos años no caminó primero con su padre vivo, después con Lot? Entonces, pero vemos la infinita misericordia de el Señor, y el Señor escoge a Israel porque ciertamente le place. Entonces,
vemos, ¿verdad? En cuanto a este origen, ¿verdad? O sea, no fue que fue de nobleza, por así decirlo, sino que el infinito amor del Señor y la misericordia de Dios lo llevó al Señor a tomar a Israel como pueblo, pero él pudo haber tomado, qué sé yo, claro, pasa que Venezuela no existía para ese entonces como tal, porque el jardín de Edén es por allá, o sea, geográficamente, pero él pudo haber tomado cualquier otra nación, pero fue y le plació tomar al pueblo de Israel. Entonces, la lleva ahora a ser una reina adornada. Entonces, por favor, si puedes leer desde el capítulo 8, digo, desde el verso 8 hasta el verso 20. Ok. Profe, complementando un poco con un versículo de lo que usted acaba de mencionar, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 dice lo siguiente: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Amén. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Y pues sabemos que esa es una forma en la que Dios hace, ¿no? También la Biblia nos dice que Él escoge a lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo que es del mundo, ¿no? Bueno, del versículo 8 al versículo 20 dice: y pasé otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mío. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá jamás. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? Profe, el micrófono, profe. Gracias. El capítulo, la descripción de todo esto, bueno, continúa hasta el verso 50, 60 por allí. Pero, o sea, podemos ver en este capítulo primero el origen. ¿Cómo fue el origen? Una niña abandonada. Entonces, y comienza recordando a Jerusalén, su origen humilde y pagano. Dios describe como una recién nacida, es abandonada en el campo, sucia y a punto de morir, o sea, una niña despreciada.
pero que Dios pasa por ella y la rescata. Entonces Dios pasa junto a ella y le da vida, la limpia y la cuida mientras crece. Esa niña se hace mujer y Dios hace un pacto, el pacto matrimonial con ella. Entonces, que es la parte de que tuvo. Entonces, al llegar a la edad adulta, Dios la viste con joyas, con seda, joyas de oro, y entra en un pacto matrimonial con ella. Jerusalén pasa de la miseria a la absoluta realeza. O sea, nunca, o sea, ahora ciertamente es prominente, ¿verdad? Entonces Dios la adorna y la bendice con todas estas bendiciones. Y esto lo podemos observar en el tiempo de Salomón cuando Jerusalén estuvo en su máximo esplendor en cuanto a riqueza en todos los ámbitos. Pero esta mujer ciertamente cae en infidelidad. Entonces, y por supuesto es un gran escándalo. Entonces, ella no consideró al hombre que la había cuidado y que la había embellecido como se presenta el Señor. Entonces dice, a pesar de recibir todo lo de Dios, Jerusalén se vuelve orgullosa de su propia belleza. El texto usa un lenguaje muy fuerte para describir su idolatría, ¿verdad? Entonces Dios la compara a una prostituta, porque cae en prostitución espiritual, donde ella se entrega a otros dioses y hace pacto ciertamente con los dioses de Egipto, de donde el Señor la había sacado, los dioses asirios y los dioses babilónicos. También usa de mala manera los dones o las bendiciones que el Señor les había dado, las riquezas los usa mal. ¿De qué forma? Utiliza el oro, la ropa y los alimentos que Dios le dio para fabricar ídolos y rendirle culto. No fue esto lo que pasó y lo que comenzó aún con las esposas de Salomón, que dice que Salomón fue y tuvo varias esposas paganas y aún y estas esposas pedían a Salomón que fuera y se le construyera templos a sus dioses, a los dioses amonitas. Bueno, Salomón fue y se casó con la hija de el faraón. ¿En quién creía la hija de el faraón? En los dioses egipcios. ¿En quién creían las princesas de Moab, las de Amón, Asiria? Todas estas princesas, ciertamente, en los dioses, ¿verdad? O en los ídolos de sus naciones. Entonces, desde esa forma comienza a meterse en Israel la idolatría. Entonces, lo que vemos posteriormente con Manasés, con Acaz, con todo eso, eso ciertamente comenzó allá con Salomón. ¿Y de dónde salían los bienes? ¿Y de dónde salía el oro? ¿Y de dónde salía todo ese dinero? De ciertamente la bendición que el Señor le había dado a la nación. El pecado máximo llega al punto de sacrificar sus propios hijos a los ídolos. Entonces, no tan solo hicieron templo, no tan solo le ofrecían incienso a estos dioses paganos, Baal, Acera, Molot, Quemos, todo esto. No, ellos también cayeron que aún sus propios hijos, los primogénitos, porque una forma de adorar al dios Quemos, o Quemos, era entregándole el hijo primogénito de la persona, o sea, el matrimonio, se lo entregaban vivo y lo quemaban, o sea, iban y lo lanzaban al fuego y lo quemaban, ¿verdad? Como una forma de rendirle culto. Entonces ellos se habían sumergido en esta situación, ¿verdad? De que aún sus propios hijos eran sacrificados para estos dioses, totalmente algo demoníaco. Y por supuesto habían olvidado por completo quién los había rescatado cuando ellos no eran nada. O sea, quién les dio esa posición de nación y los embelleció y les dio todas esas riquezas. Ciertamente fue el Señor, pero ellos se olvidaron totalmente de esto. Luego viene la comparación con Sodoma y Samaria, ¿verdad? ¿Cómo fue destruida Sodoma y Gomorra? Vemos que
que la perversidad y la depravación que había en estas ciudades era algo tremendo. Entonces Dios los compara a ellos con Sodoma y también los compara con Samaria. ¿Quién estaba en Samaria? Recordemos que en Samaria pertenecía al reino del norte y todos los reyes de Samaria fueron malos. Allí fue donde estuvo Jezabel, donde estuvo Acán. Entonces, con todas estas prácticas, ¿verdad? Que ciertamente eran abominables. Entonces, el Señor les dice, para humillar el orgullo de Jerusalén, Ezequiel las compara con sus hermanas Samaria, el reino del norte, y Sodoma, destruida, ¿por qué? Por su maldad. El profeta afirma que los pecados de Jerusalén han superado a los de Sodoma. ¿Por qué? Porque Sodoma, Dios no le había mostrado tanta, o sea, misericordia en ese sentido, aunque Dios es misericordioso para todos los pueblos y para todas las naciones, pero ellos tenían el conocimiento de el Señor, ellos tenían la palabra, ellos habían sido bendecidos, Dios los había puesto con un propósito. Aquellos, bueno, pecaron, bueno, entonces el Señor les dice, son peores que Sodoma. El profeta dice que el pecado de Sodoma no solo fue inmoral, sino por la soberbia y la abundancia de pan e indiferencia al pobre. Entonces, resulta y pasa que aún la nación cuando, fue y se volvió soberbia, porque cuando estaba en abundancia, que fue lo que comenzamos estudiando cuando comenzamos con el profeta Isaías, donde ellos estaban en esa religiosidad, pero ellos estaban en abundancia porque traían bastantes sacrificios, traían ciertamente lo más gordo, lo otro, pero fueron y se volvieron soberbios en esa abundancia y actuaban indiferente hacia el pobre y hacia la viuda, a los necesitados. Ellos actuaban totalmente indiferentes. Dios anuncia que Jerusalén será castigada por sus amantes. Entonces, las mismas naciones con las que ella había hecho pacto y que ella había seguido a los dioses de estas naciones, entonces Dios le dice, ahora vas a ser castigada por tus amantes, las naciones extranjeras, quienes la destruirían y la despojarán. Sin embargo, el capítulo no termina en tragedia, gloria al Señor, porque Dios nunca usa la prueba para destruir, sino ciertamente para purificar. Le habla acerca de la vergüenza necesaria. El castigo tiene como fin que el pueblo reconozca su error. Y les habla también acerca de el nuevo pacto. Dios promete que a pesar de todo, Él se acordará del pacto que hizo con ella en su juventud. Establecerá un nuevo pacto basado en el perdón y la gracia, no en los méritos de la mujer. Entonces, o sea, ellos podrían decir, por eso, aún dice, y ya no abrirás más la boca, o sea, ya no actuarás más, sino que reconocerás, el Señor es bueno, el Señor me ha perdonado, el Señor me ha amado, aún sin yo merecerlo. Entonces, porque, hermano, muchas veces nosotros caemos en ese terreno de que nos sentimos merecedores de la gracia de el Señor. Y cuando nos sentimos merecedores, entonces allí comenzamos con exigencias. Entonces, no, yo no voy a hacer, no, yo, el otro, hermano, pero si el Señor no nos hubiera rescatado, ¿dónde estaríamos? Por ejemplo, en mi caso quizás ya estuviese muerta en el infierno o en una cárcel, qué sé yo, había matado a alguien. Sí, hermano, porque, o sea, lo que somos o lo bueno que pueden ver las personas en nosotros no es porque nosotros seamos buenos, hermano. Es porque Dios ha puesto de su gracia en nosotros, porque nos ha transformado, porque nos ha dado de su amor. Pero nosotros, sin esa gracia y sin esa misericordia del Señor, somos las personas más horribles. No tenemos nada de qué diferir de un matón cualquiera. Por ejemplo, no, Hitler. No, pero, o sea, lo que nos hace diferentes ciertamente es la gracia del Señor que nos transforma. Entonces, cuando es producido ese nuevo nacimiento, amén. Entonces,
como la imagen no los muestra, ¿verdad? La reina adornada, rescatada, lavada, vestida de seda y unida en un pacto con Dios, va a la prostitución espiritual, traicionando la gracia divina, convirtiéndose en algo peor y aún más corrupto que Sodoma y Samaria. Amén. Entonces llegamos al capítulo 17, donde también tenemos la parábola de las águilas. Entonces, por favor, Roandi, si puedes leer la lámina, por favor. Políticas, enigmas y traición. Capítulo 17. Águila 1, Babilonia. Plantó una semilla en tierra fértil. Puso a Sedequías en el trono bajo juramento. Águila 2, Egipto. La vid Sedequías rompió el pacto y extendió sus raíces hacia esta nueva águila buscando poder militar. El desarraigo. Romper el juramento trae destrucción inevitable. No hay escape político para la rebelión espiritual. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué había pasado aquí? El capítulo cambia de lenguaje intensamente emocional en cuanto al capítulo anterior. Ahora nos habla acerca de un tono más político y profético y se presenta en una forma de enigma o de parábola, centrándose en la geopolítica de la época y en las consecuencias de romper la promesa. ¿Qué había pasado? ¿A quién había dejado Nabucodonosor encargado de Jerusalén? A Sedequías, ¿verdad? Que pertenecía a la familia real. Entonces Sedequías quiso librarse del yugo de Babilonia. Entonces, por eso acá en la representación tenemos el águila 1, Babilonia. Entonces, ¿qué? Que plantó una semilla en la tierra fértil, la tierra de Jerusalén. Y puso a Sedequías en el trono bajo juramento. O sea, ¿cuál era el juramento? Fidelidad al rey de Babilonia. O sea, y que no lo iba a traicionar. Pero esa vid, Sedequías, rompió el pacto y extendió sus raíces hacia esta nueva águila buscando el poder militar de Egipto. La segunda águila, que es Egipto. Entonces busca hacerse alianzas políticas para cuando venga Nabucodonosor, sorpresa. Ya estamos, Egipto nos va a defender, nos estamos cobijando bajo el poder de Egipto. Entonces, vemos que la primera gran águila llega del Líbano, arranca la copa, la parte más alta de un cedro y la lleva a una tierra de mercaderes, porque dice allí en la descripción. Luego toma una semilla de la tierra y la planta en un suelo fértil junto a aguas abundantes, donde crece hasta convertirse en una vid de poca altura. La segunda águila aparece después. La vid estaba creciendo bien, pero decide extender sus raíces hacia la segunda águila, buscando que ella la riegue a pesar de que estaba plantada en una buena tierra. Entonces, ¿a quién debía encomendarse Sedequías? Era al Señor, no buscar las alianzas políticas con Egipto, pero él prefirió buscar estas alianzas políticas antes que confiar en el Señor. Entonces, y rompe ciertamente el pacto. El juicio de Dios sobre Sedequías no es solo por tomar una mala decisión política, sino por un asunto moral grave. Él rompió un juramento sagrado. Cuando Sedequías hizo el tratado de sumisión con Nabucodonosor, juró lealtad en el nombre de Dios, lo cual no cumplió. Al rebelarse y al buscar a Egipto, Sedequías no solo traicionó a Babilonia, sino que profanó el nombre de Dios al romper el pacto que él había puesto bajo la autoridad divina. O sea, él dijo, en el nombre de Dios yo me someto a Babilonia. O sea, cuando dice, no tomarás el nombre de Dios en vano.
Entonces, él hizo esto. Por esto, Dios decreta que la vid será arrancada. La rebelión fracasará. Egipto no lo salvará y Sedequías morirá exiliado en Babilonia. Entonces, él tomó la mala decisión política, pero también usó el nombre del Señor en vano. Entonces, vemos que Dios valora la integridad y el cumplimiento de nuestras promesas, incluso aquellas hechas bajo presión. También nosotros, también nosotros debemos valorar esto. Entonces, o sea, ¿qué estamos diciendo que te vamos a hacer en el nombre del Señor? Y por eso es que el Señor dice, seas tú sí, sí, y sea tú no, no. Entonces, y que no hagamos votos tampoco a la ligera. Si decimos que te vamos a hacer algo, debemos hacerlo. Entonces, no tomarnos esta cosa con ligereza. Claro, él tomó la mala decisión política, pero él profanó el juramento que había hecho en nombre de Dios a Babilonia. Amén. Ajá. Bueno, esto es más. Ajá. Vemos también una promesa soberana. Los reinos humanos fallan, pero Dios rige la historia. Él mismo plantará un renuevo tierno que se convertirá en un cedro majestuoso, el Mesías, porque allí en esta parábola tenemos esta parte mesiánica dando refugio a todas las naciones de la tierra. Entonces Dios, en el lugar donde estuvo plantada esa vid, ¿qué va a plantar el Señor? Un cedro. Y el cedro es Jesucristo, el Mesías. Amén. Entonces, a pesar de que Sedequías como vid falló, no hizo lo correcto, pero Dios va a levantar ese cedro. Ya lo levantó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entramos al capítulo 18. Por favor, Marianelda, si puedes leer. ¿Estás por allí, Marianelda? ¿Ves la imagen? Frander, ¿estás por allí? Frander. Ya leo. Ah, ok. Va a leer. Marianelda. Señores, que me está molestando un poco eso. Ya voy. Dice, acto número 3, destruyendo el mito de las uvas agrias, capítulo 18. Ahora se pasa el avión. Los padres comieron uvas agrias. El refrán de la evasión. La excusa, culpando a las generaciones pasadas por el exilio. El veredicto divino. Dios rechaza esta mentalidad de víctima. El alma que pecara, esa morirá. No estamos condenados por el pasado de nuestra familia ni excusados por él. Somos responsables de nuestras propias decisiones morales. Amén. Gracias. Muchas gracias, Marianelda. El refrán popular, la excusa del exiliado. O sea, ellos estaban por allá ya exiliados, entonces diciendo, nuestros padres pecaron y nosotros somos los que vamos a pagar el exilio. Entonces, por culpa de ellos, fueron ellos los que pecaron, fueron ellos los que hicieron lo malo ante los. Entonces nosotros, pobrecitos, en cambio nosotros estamos aquí sin culpa. Entonces ahora Jehová, entonces va y nos trae al exilio a sufrir. No. Entonces no vale esa excusa. El capítulo comienza abordando un refrán que se ha vuelto muy popular entre los judíos exiliados en Babilonia. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. O sea, diciendo eso que estamos diciendo, bueno, ellos fueron los que hicieron y ahora nosotros somos los que estamos aquí pagando.
la gente se quejaba diciendo, nosotros estamos sufriendo el castigo, el exilio, por culpa de los pecados de nuestros padres y abuelos. Es injusto, nosotros somos unas víctimas. O sea, ellos fueron los que hicieron lo malo, nosotros somos víctimas. Dios prohíbe terminantemente que sigan usando ese refrán. Declara un nuevo principio absoluto. El alma que pecare, esa morirá. Todas las almas le pertenecen a él. Nadie pagará por los pecados de otros. Entonces, si bien es cierto, sus padres, sus abuelos, ¿verdad? Habían hecho lo malo, pero ellos también estaban haciendo lo malo. Ellos también estaban pecando y lo estaban haciendo aún peor porque la degradación moral, espiritual, aún era peor, ¿verdad? Nos usa el pasaje 3 tipos de ejemplos. Entonces, nos usa el pasaje 3 tipos de ejemplos. Por ejemplo, el hombre justo, entonces, o la generación 1, un abuelo justo, responde por su mismo, preserva su vida. Generación 2, un hijo impío, no hereda la justicia del padre y perece, muere por su propia rebelión. Generación 3, ¿verdad? Nieto justo, no hereda la culpa del padre, elige y vive, elige la justicia y vive. Nadie es condenado por su linaje. Todos tienen agencia y libertad total y responsabilidad personal. Entonces, por ejemplo, vemos que un rey como por ejemplo Ezequías, cuyo padre Acaz fue un hombre perverso, entonces fue un hombre malo, pero sin embargo, ¿verdad? Él hizo lo recto ante los ojos del Señor. Vemos también un Josías que hizo también lo recto delante de los ojos al Señor, a pesar de que sus padres no le habían dado el mejor ejemplo en cuanto a servirle al Señor. El hombre justo, un hombre que no idolatra, que es justo en sus negocios, ayuda al pobre y camina en los estatutos de Dios. Él vivirá por su propia justicia. Por ejemplo, el abuelo. Pero el hijo malvado. Este hombre justo tiene un hijo violento, ladrón e idólatra. La justicia de su padre no lo salvará. Él morirá por sus propios pecados. El nieto justo, el hombre malvado, tiene a su vez un hijo que ve todas las atrocidades de su padre, pero decide no imitarlas y elige vivir rectamente. El veredicto: no morirá por el pecado del padre y ciertamente vivirá. Entonces, por ejemplo, muchas veces esta parte quieren aplicarla los psicólogos, ¿verdad? Por ejemplo, diciendo, wow, no, tú eres malo porque ciertamente tu papá fue malo o porque te rechazaron desde el vientre de tu madre, entonces la culpa de que tú seas malo, de que tú tengas esas acciones, que no quieras a nadie y que seas una persona, es culpa de tu madre o es culpa de tu padre, porque fuiste marcado desde el vientre de tu madre te marcó, tu padre te marcó. Claro, sí hay circunstancias, hermano, pero uno, mientras esté buscando echarle la culpa a alguien humano, estamos evitando nuestra responsabilidad morar delante de el Señor. Yo no debo pensar, no, pero es que, o sea, como mi mamá hizo tal cosa cuando yo estaba pequeña, entonces por eso es que yo soy así. No, hermano, yo debo decir, yo tengo una naturaleza pecaminosa, una naturaleza pecadora, ¿verdad? Que me lleva a hacer lo malo, que necesito rendir a los pies de Cristo y necesita la transformación en mi vida. Entonces, cuando yo admito ciertamente que esa naturaleza está en mí, ¿verdad? Entonces, allí estoy identificando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, somos malos ciertamente
o hay estas actitudes porque está en nosotros esta naturaleza pecaminosa. Sí, ciertamente hay algo de influencia, ¿verdad? Porque, bueno, si fuiste desmarcado con palabra, ¿cómo se llama? Que te fueron y te dijeron en tu niñez, quizás, oye, eres feo, eres gordo, nadie te quiere, eres el patito feo, que esto, ok. Pero vas a vivir de eso que te dijeron. ¿Y dónde está lo que Dios dice acerca de ti? ¿Dónde está lo que Dios ha dicho acerca de lo que tú eres en Cristo Jesús? O sea, tú olvidas todo lo que dice la palabra de ti, entonces vas, y vas a una sesión, por así decirlo, porque muchas veces allí es donde van y en lo de los encuentros y toda esa parte donde se mezcla la psicología, la brujería y tantas otras guías, ¿verdad? Entonces, y las personas, no hay un avance espiritual. ¿Por qué? Porque siempre están buscando un culpable a quien echarle la culpa de por qué ellos actúan así. Entonces, no, el culpable es tu papá, el culpable es fulano. Aún en una canción, yo recuerdo, una oportunidad estoy oyendo algo por YouTube, una administración. Entonces, bueno, sí, ciertamente estaba bonito, entonces van y comienzan a administrar y el hermano que está administrando va y se le sale, bueno, estaba allí, bueno, es hora de dejar atrás el pasado, perdona a tu padre, sí, muchas veces en la vida el creyente debe enfrentar esa realidad, ¿verdad? De, oye, pues, dígame, cuando fueron abusados, cuando fueron maltratados, entonces, bueno, pero cuento largo, corto. Bueno, entonces estaba allí ministrando, bueno, perdona a tu padre, perdona a tu madre, deja atrás el pasado, perdona a Dios. Yo me quedo, ¿qué? Perdona a Dios. Entonces después yo vengo y me digo, ¿y por qué nosotros debemos perdonar a Dios? Entonces, en el contexto voy y me pongo a investigar. Entonces, porque Dios permitió que pasaras por circunstancias que tú no comprendías, un maltrato, una violación, esto y el otro. Entonces, tú debes perdonar a Dios. ¿Qué herejía salida del infierno es esta? ¿Verdad? Entonces, esta parte, ¿verdad? Entonces, o sea, no vas a pagar por el pecado de tu papá. No vas a pagar por otro. O sea, somos responsables ciertamente de nuestros actos delante de el Señor. Entonces, por ejemplo, si ellos estaban en el exilio, era porque ellos o sea, no era que eran más santos que sus padres, o que sus padres pecaron y ellos estaban sufriendo las consecuencias. No, ellos eran tan malos, aún peor que sus padres. Entonces, por eso, bueno, fue y les tocó. Entonces, ciertamente Ezequiel los quiere llevar a la responsabilidad individual de qué, de arrepentirse. Entonces, el impío que no se arrepiente, una persona malvada, deja su pecado y comienza comienza a hacer lo correcto. Ninguno de sus pecados pasados se les tomará en cuenta y vivirá ciertamente, ¿verdad? Poderoso es el Señor. Dice que aún si una persona impía, es una persona pecadora, pero dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. ¿Y cuál es la gracia majestuosa de todo eso? Que el Señor dice, confiesa tu pecado, apártate, que yo agarro ese pecado y lo lanzo al fondo el mar. Y ya yo no me acuerdo de él. Claro, somos nosotros los que después, bueno, y los hermanos, mira, hiciste esto. Pero esto es la gracia que el Señor nos da. Qué hermoso es el Señor. Pero yo debo reconocer, hermano. Debe haber en mí una actitud de reconocimiento. Soy así, soy así. Entonces, no, pero es que me hacen ser así. No, no es que te hacen ser así, es que eres así. Rinde esa condición a los pies de Cristo y vas a ver la verdadera transformación. Entonces, los exiliados, ellos estaban acusando a Dios de ser injusto, como lo que le estoy diciendo en aquella administración, perdona a Dios. Entonces, quizás el que estaba administrando iba a salir ahí, bueno, perdonen a Dios porque fíjense ustedes, Dios los mandó al exilio. No, ellos estaban allí porque ciertamente, o sea, ellos eran igual de pecadores que sus padres. Entonces, ellos acusaban a Dios de ser injusto.
el camino del Señor no es recto. Ellos decían, el camino de el Señor no es recto. O sea, Dios está actuando en injusticia, pero solamente esto era un pretexto. Entonces, Dios hace una pregunta retórica aquí. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? La respuesta es un rotundo no, por supuesto. Él prefiere que el malvado se aparte de su mal camino y vuelva a la vida. Entonces, y el capítulo termina con un llamado apasionado diciendo: haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, convertido y vivir. Lo mismo que nosotros predicamos a un Cristo que perdona, levanta, transforma y nos da vida eterna. Entonces, deje el impío su camino, ¿verdad? Conviértase al Señor. Pero debe haber en la vida de el creyente un reconocimiento. No de que está allá, no, porque los evangélicos son chéveres, porque en la iglesia es fino, porque uno comparte, no. O sea, debemos cada uno de nosotros estar convencidos de que somos pecadores y de que somos culpables, merecedores del infierno. O sea, véanos en la historia universal Hitler. Hermano, en nuestra humanidad son, ajá, no, pero es que mató a 6 millones de judíos, hizo esto. Yo no soy, no, somos igual o peor, porque quizás él hizo eso en esa área, quizás nosotros en otra área somos peores que él, o habíamos sido peores que él. Entonces, que estamos en este camino por la inmensa misericordia del Señor, por su infinita gracia, porque Él nos amó, Él nos perdonó, Él nos limpió, Él nos levantó, Él nos dio vida, pero es a causa de Él. Amén. Pero debe haber un reconocimiento en nuestras vidas, amados. Los padres, comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Eso es lo que dice. Y esto es aplicable cuando usted oiga en alguna de esas administraciones: no, perdona a este fulano, perdónale, fue tu papá, perdona. Viene de allí. El alma que pecare, esa morirá. Llegamos al capítulo 19 y nos encontramos con la elegía de los príncipes, los reyes de Judá. Aquí se comparan con fuertes cachorros de león, que ahora son capturados en trampa y arrastrados con gancho. La respuesta de los ancianos, un repaso histórico desde Egipto: la nación siempre ha sido rebelde. Si no han sido destruidos por completo, ha sido exclusivamente por el amor de su nombre, o sea, Dios y su pura misericordia. Amén. Entonces, que sin embargo, Dios no los destruyó por completo. Capítulo 19. Por favor, Ruandi, si puedes leer la lámina, por favor. La lámina dice así: elegía, lamento por los príncipes de Israel, capítulo 19. Un canto fúnebre que cierra el mensaje del juicio de Ezequiel, llorando la pérdida del liderazgo nacional. Metáfora del liderazgo caído. Los leoncillos, los reyes de Judá, feroces pero arrogantes, atrapados en fosos y llevados cautivos a Egipto y Babilonia. La vía arrancada, la nación misma, marchita por el orgullo de sus gobernantes. La lección espiritual: el talento y la ferocidad no pueden salvar a un líder que se rebela contra Dios. Cuando el liderazgo se corrompe, toda la nación sufre. Amén. Entonces aquí vemos cómo el Señor escribe, ¿verdad? O el Espíritu Santo, a través de Ezequiel, acerca de los hijos del rey, y los compara con unos leoncillos, con unos cachorros de este león atrapados, presos. Ciertamente eran feroces, pero iban a ir presos. El primer cachorro, ¿verdad? Ciertamente el rey Joacás. Uno de los cachorros crece, aprende a desgarrar presas y se vuelve feroz. Sin embargo, las naciones lo atrapan en un foso y lo llevan encadenado a Egipto.
Esto describe exactamente lo que el faraón Necao hizo con el rey Joacás, el hijo de Josías, quien gobernó solo 3 meses antes de ser depuesto, llevado cautivo a Egipto, donde murió. Entonces, recordemos que cuando Necao mata a Josías, queda reinando en su puesto su hijo Joacás. Pero ¿qué pasó con Joacás? Fue ciertamente llevado cautivo por Egipto, ¿verdad? Que solamente duró nada más 3 meses allí. Y Necao lo llevó cautivo a Egipto. El segundo cachorro de León es el rey Joaquín. Al ver que el primer cachorro no regresaba, y la leona cría otro, o sea, la nació en este sentido figurado. También se vuelve un león feroz que se pasea por los palacios y destruye ciudades. Pero nuevamente las naciones se unen contra él y lo atrapan en su red y lo llevan enjaulado. ¿A dónde? A Babilonia. Esto describe el destino del rey Joaquín o Jeconías, quien fue llevado al exilio por Nabucodonosor. Entonces, en esta primera, ¿cómo se llama? En esta primera deportación. Entonces, Joaquín o Jeconías, recordemos que en esta primera deportación fue llevado a Babilonia. También nos encontramos con la parábola de ¿qué? De la vid arrancada. La vid arrancada como aparece acá. Donde esta segunda imagen retorna a la figura de la vid que vimos en el capítulo 17. Pero esta, en vez, pero esta dice que tiene un luto definitivo. El pasado glorioso, la madre Judá, es descrita como la vid frondosa plantada junto a las aguas abundantes. Sus ramas eran fuertes que servían para hacer crecer cetros de reyes, nos dice el pasaje. Esto representa la época de esplendor, estabilidad y poder en la monarquía de Jerusalén. ¿Cuál fue la máxima época de este esplendor? Cuando ciertamente estuvo Salomón. La destrucción repentina. La vid no muere de vieja, sino que es arrancada con furia y arrojada por tierra. Un viento solano que representa al ejército de Babilonia viniendo del este seca sus frutos. El exilio y el fuego. La vid es trasplantada en el desierto árido, o sea, Babilonia, y un fuego devora sus ramas fuertes. El poema termina con una nota muy triste, donde dice: no queda en ella rama fuerte para cetro de rey. Amén. Y es que una vez que ellos son llevados cautivos a Babilonia, entonces, aunque, por ejemplo, en el caso de Joaquín, ciertamente, o sea, lo tratan con ciertamente decoro, pues, o sea, que o sea, no le va tan mal, pero está en el exilio. Entonces, y desde ese momento ya no se levanta ningún rey sobre el trono o sobre el cetro de Israel o de Judá o de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, pasado todo este tiempo, ¿verdad? Cuando ellos regresan de la deportación, viene ciertamente Zorobabel, que aunque pertenece al linaje de la familia real, no se le llama rey, sino que ciertamente es gobernante. Entonces, hasta que llega Cristo, amén. Entonces, cuando aparece Cristo, la figura mesiánica, pero que se le coronó fue de espina, pero un día el Señor va a gobernar desde Jerusalén. Entonces va a ser ese renuevo, va a ser ese cedro, va a ser entonces y donde ya para ellos, humanamente, ¿verdad? Porque y hoy por hoy en Israel no hay presidente, ahí es el primer ministro. ¿Ven? Y no tengo la información si ellos trabajen aún por ¿cómo se llama? Lo de tribu. Por ejemplo, no sé de qué tribu sea Benjamín Netanyahu, hay que averiguarlo. Pero
pero vemos que no se levantó ningún otro rey, ¿verdad? Entonces, sino hasta el tiempo que te venga el Mesías. Entonces, vemos cómo ciertamente Dios, ¿verdad? Porque aún en este pasaje vemos un tono de preocupación el Señor por estos leoncillos. Entonces, muchas veces ellos, porque cuando el pueblo comienza a pasar todas las penurias y los dolores, cada quien quizás piensa en el sufrimiento que te está pasando, pero aún Dios piensa tiernamente sobre estos leoncillos. O sea, se preocupa. Amén. Entonces vemos que allí está la misericordia de el Señor. Entonces, este es un canto de luto que muestra las trágicas consecuencias de la desobediencia de los líderes, quienes son, en sentido figurado, estos leoncillos atrapados, amarrados. ¿Cómo lo muestra esta imagen? El poder y la realeza, el león y la fama fuerte no pueden sobrevivir si se separan del propósito de Dios. La corona terrenal de David cae al polvo, preparando el escenario para que generaciones más tarde el Mesías sea quien levante el cetro caído. Y para siempre. El Señor va a levantar ese cetro caído. Amén, porque fue y se les dijo, ya no hay. Ya de esa tierra, ¿verdad? No puede producir ciertamente alguien, o sea, una madera para un cetro fuerte. Pero en Dios, alabado sea el Señor, hay esperanza. Y Él va a cumplir tal cual cada una de estas promesas en el Mesías. Entonces, por eso es que dice, aunque de Jerusalén saldrá la ley. Y bueno, cuando sea el milenio, no sabemos, bueno, ahorita estamos aquí en Venezuela, no sabemos si en Venezuela vaya y se llame Venezuela o donde están cada uno de ustedes, pero algo sí tenemos seguro. El Señor gobernará desde Jerusalén y Él gobernará desde ese trono. Amén, porque se lo ha prometido. Ok, vemos esta síntesis teológica del juicio a la regeneración. La responsabilidad radical. La fe no se hereda ni se aparta. La fe no se hereda ni se presta. Dios demanda integridad y obediencia individual. Pilar 2, la transformación interna. El problema humano es un corazón de piedra. La única solución es la regeneración por la obra del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento. Pilar 3, la gracia soberana. A pesar del adulterio espiritual de la humanidad, el pacto de Dios es inquebrantable y culmina con un rey mesiánico. Conclusión, el camino a través del juicio. Dios juzgará la rebelión inevitable, las falsas esperanzas y los muros débiles caerán. Nadie puede vivir de la espiritualidad de otro. La responsabilidad y la agencia son intransferibles. Hay un camino abierto para la regeneración. La solución divina no es reformar la piedra, sino dar un nuevo corazón. Entonces, o sea, no es en esa piedra dura, es el nuevo nacimiento donde Dios nos da una nueva naturaleza. Entonces, por eso dice que, pues, de ahora en adelante no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero esto es ciertamente para los que hemos nacido de nuevo. ¿Ven? Entonces, este nacimiento camina con el Señor. Amén. Yo lo había colocado aquí hasta el capítulo 20, pero no, o sea, lo hablamos hasta el 19. Entonces, para la próxima clase, sí nos vamos a enfocar desde el 20 hasta el 30. Amén. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? No, profe, está muy bueno, profe. Bueno, yo no tengo, no sé si Robande quiera hacer vigilia hoy, ¿no? Ah. No, hoy no tenemos vigilia. Hoy no tenemos vigilia. Bueno, por lo menos en mi congregación no tenemos vigilia. Entonces, ¿tienes algún comentario, Robandi? ¿Algo que decir con respecto al libro? No, profe,
Está muy bueno.